Vamos a decir que lo que se desencadenó durante el fin de semana comenzó en realidad durante varios días anteriores, varias semanas, de un conflicto que tuvo a Guzmán en el ojo de la tormenta con pensamientos distintos en el seno mismo del poder. Ayer, minutos antes de las 10 de la noche, se conoció formalmente que Silvina Batakis es la nueva ministra de Economía. Está previsto que asuma durante la jornada de hoy esta mujer, oriunda de Tierra del Fuego, quien se desempeñaba, tiene 53 años, licenciada en Economía, se desempeñaba como secretaria de provincias del Ministerio de Interior y fue el nombre consensuado entre el círculo íntimo del presidente Alberto Fernández tras la conversación con la vicepresidenta para que fuera ella justamente la que ocupara el lugar que dejó vacante Martín Guzmán. Bueno, la segunda mujer que ocupa el Ministerio de Economía. Lo cierto es que ella ocupó un escritorio de estas características en el ámbito de la provincia de Buenos Aires durante muchos años con Daniel Scioli como gobernador. Así es, porque fue su ministra durante la gestión de Scioli entre el 2011 y 2015. Una mujer que aseguran, y vamos a estar analizándolo en un ratito nada más, su procedencia política pero también económica junto con todo el equipo, que hasta ahora no ha hecho declaraciones tras la designación formal, pero que a través de la red social Twitter fue la vocera del gobierno, la portavoz oficial del gobierno, Gabriela Cerruti, quien confirmaba minutos antes de las 10 de la noche a Silvina Batakis como reemplazante del renunciante Martín Guzmán. Bueno, ahí tenemos justamente el tuit de la portavoz del gobierno. El presidente Alberto Fernández designó a Silvina Batakis al frente del Ministerio de Economía. Batakis es una reconocida economista que cumplió esa función en la provincia de Buenos Aires entre 2011 y 2015. Hasta este tuit se tejieron innumerables versiones durante el fin de semana. Fueron 28 horas realmente que no estuvieron buenas en la República Argentina por la incertidumbre que generaba no saber quién va a manejar los destinos de la economía del país, justamente donde la economía es el principal inconveniente que tiene el país. Martín Guzmán renunció a través de la red social Twitter. Allí indicó justamente que dejaba el cargo con una extensa carta de 7 carillas, señalando entre otras cosas que mantenía sus convicciones, que iba a seguir acompañando al país por una patria justa, libre y soberana, y también advertía en este tuit con las 7 páginas de su carta que bregaba por un acuerdo en la coalición gobernante para que toda medida económica que se tomara de aquí en más o que se mantuviera como política económica fuera con un consenso general y con la posibilidad de mantener justamente economía, la posibilidad de estar al frente de esas medidas. Bueno, vamos a hacer un poquito de relato propio. Estábamos Silvia Fernández y quien te habla el sábado trabajando. Yo estaba en Ensenada cubriendo justamente el acto de la vicepresidenta de la Nación, un acto político con definiciones realmente duras de quien maneja en este momento el Senado de la Nación, y una mujer fuerte dentro de la política argentina, muy fuerte. Y salía el último momento de Silvia Fernández anunciando lo que sería la renuncia de Martín Guzmán justo en el momento del discurso de la vicepresidenta. Así es, fue después de que Cristina Fernández de Kirchner indicara, entre otras cosas, que Perón había tomado la lapicera y no la había alargado más. Esa frase textual en respuesta a declaraciones, claro, que había hecho el propio presidente el día anterior ante la CGT, y luego de que Cristina Fernández se refiriera al déficit fiscal, pero no como la principal causa de la inflación, y mencionara al economista Carlos Melconian haciendo un parangón de una u otra manera entre lo que podía ser la política económica que pretende justamente el sector cercano a Cristina Fernández de Kirchner y el sector que estaba cercano al propio Martín Guzmán como ministro de Economía. Bueno, a partir de ese momento se tejieron 1000 hipótesis. Empezaron las comunicaciones entre el presidente de la Nación y Sergio Massa, quien no pudo concurrir durante la noche del sábado por tener compromisos familiares, pero se mantuvieron telefónicamente en permanente encuentro. Ya el domingo sí, la Quinta de Olivos se transformó en la tribuna de debate interno, primero con la mesa chica el presidente de la Nación y luego ampliándose también con Sergio Massa y otros funcionarios, buscándole una solución política y una reestructuración, integrar al gabinete. Hasta el momento no se ha concretado, ¿sí?, el cambio de ministro. Y allí se mencionaba a Sergio Massa, el presidente de la Cámara Baja, como en un primer momento probable ministro de Economía, luego como un armador político dentro de la jefatura de gabinete y también como una especie de megaministro ante una posible fusión ministerial. Todo esto ha quedado justamente ante la posibilidad de lo que ocurra en las próximas horas, porque Massa no ha hecho declaraciones, pero durante la mañana de hoy seguirán los encuentros que tuvieron además al presidente
presidente y a la vicepresidenta anoche en una conversación telefónica de la que vamos a tener detalles en un ratito nada más, que tuvo como mediadora, después de mucho tiempo para que se concretara, a Estela de Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, quien confirmó que se había comunicado con Alberto Fernández como amigo, como amiga, advirtiéndole, sugiriéndole, recomendándole retomar el diálogo con la vicepresidenta Cristina Fernández, diálogo que se concretó. Sí, bueno, se habló de enroques dentro de los ministerios, se habló también, se dieron algunos nombres que casi estaban prácticamente confirmados para la cartera de Economía. Primero se habló de Álvarez Agnís, un hombre muy cercano a Cristina Fernández de Kirchner, que cumplió ya el rol de ministro de Economía durante un breve periodo de gobierno de la actual vicepresidenta de la Nación. También de Martín Redrado, se lo daba casi como un hecho la llegada de un hombre muy cercano a Sergio Massa. Nada de todo eso llegó a concretarse porque lo que hacía falta era el diálogo entre el presidente y la vicepresidenta para consensuar justamente un nombre. Así es, sí, en el marco también de lo que ha sido la renuncia de Martín Guzmán, la presentación de la dimisión de parte del equipo económico que acompañaba a Martín Guzmán ya en la noche del sábado. Varios de ellos a través de carta enviaron su renuncia al Poder Ejecutivo Nacional y salieron del gabinete. Veremos qué pasa justamente en las próximas... ¿Vamos con el equipo? Vamos con el equipo. Vamos con el equipo. Porque hay desde diferentes puntos de vista este tema se puede analizar. El primero es el político, porque es un cambio en la economía del país, pero profundamente político. Pero después vienen las medidas necesarias que tiene que tomar la nueva ministra como para arrancar y focalizarse en lo urgente, ¿no? En las urgencias. Por eso saludamos a Vero Roleabeitia y también a Flor Barragán para analizar este tema. Y la primera pregunta quedó picando. A ver, ¿fue un tema político o económico, Vero? Fue un tema político, claramente. Es cierto que la situación económica es muy delicada, si se quiere, ¿no? Bueno, los índices de inflación, el problema con las importaciones, la falta de dólares, la deuda externa, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero recordemos cómo se inician estas diferencias dentro del Frente de Todos, que terminan finalmente con estos actos del viernes Alberto Fernández en la CGT, el sábado Cristina Fernández en Ensenada y en ese acto en Ensenada, en medio de ese acto, la renuncia de Martín Guzmán al Ministerio de Economía. Además, la nueva ministra, el ministro que fuera, iba a necesitar un fuerte apoyo político en un gobierno que tiene dos miradas bastante enfrentadas, como son las del presidente y la vicepresidenta. Necesita el consenso de ambos y el apoyo político de ambos. Sí, necesita el consenso de la coalición, de todo el Frente de Todos. Hay que ver cómo se mueve en este esquema Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, que ayer fue un activo participante de todas las reuniones que se desarrollaron en Olivos. Y le consultamos a Flor Barragán. Sorprendió el nombre de Bataki, Flor, porque en algunos diarios por la mañana se la mencionaba y aquellos que decían desde el sábado, ministro o ministra, los contenían y decían, no, ministra, no. ¿Sorprendió Batakis? Sí, mira, ya desde el sábado a la noche estaba el nombre de Silvina Batakis entre los distintos nombres que estaban en danza. Lo cierto es que no, digamos, los periodistas que vamos siguiendo esto, no la teníamos como allá arriba. ¿Por qué? Porque creíamos que todo iba más por Sergio Massa. Un Sergio Massa que pensábamos que o agarraba el Ministerio de Economía, por la información con la que contábamos, o iba a una jefatura de gabinete y ponía a toda gente que respondiera a él. Algo que puede pasar todavía, Flor, ¿eh? Por ahora no. Lo de con la estos jefatura de gabinete es algo que se puede llegar a discutir. Sí, todavía. sí, pero el Ministerio de Economía, bueno, ya está ratificado. Lo cierto es que Silvina Batakis nunca nadie la descartaba. ¿Por qué? Porque tiene el apoyo de ambos lados, tal como decían. Quien iba a reemplazar a Guzmán tenía que tener solo una característica, que era tener el consenso político de presidente y vicepresidenta. Y Silvina Batakis efectivamente lo tiene. Es funcionaria de Alberto Fernández porque trabaja en el Ministerio del Interior, pero también estuvo entonces con la gestión de Daniel Scioli y muy cercana a Guado de Pedro. Hablábamos de una mediadora, si se quiere, en la posibilidad de reunificar a presidente y vicepresidente. Hablamos de reunificar en el diálogo a partir de lo que sucedió el viernes con el discurso del presidente Alberto Fernández y el sábado con el de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Fue Estela de Carlotto, Vero? Fue Estela de Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, que ayer a las 5 de la tarde aproximadamente se comunicó con el presidente Alberto Fernández. Ella está en una delicada situación de salud, se comunicó telefónicamente. El presidente le dijo, según contó luego Estela de Carlotto, el presidente le dijo que Cristina Fernández de Kirchner no le atendía el teléfono y ella le dijo, bueno, tenés que insistir,
Y bueno, a partir de esta comunicación de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo se concreta esta comunicación telefónica que fue muy extensa, que aparentemente tendrá un correlato durante el día de hoy cuando haya un encuentro entre el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el encuentro que era fundamental para tratar de desandar lo que va a ser el camino hacia el final de mandato de Alberto Fernández, pero también para ver cómo va a funcionar la coalición de gobierno de aquí en adelante. Por ahora sí, hay nueva ministra de Economía, es Silvina Batakis, es cierto, tiene el apoyo de todos los sectores del Frente de Todos, pero bueno, hay que ver si alcanza con cubrir el cargo de ministro de Economía y con la buena gestión que puede hacer con la experiencia que tiene Silvina Batakis, porque lo cierto, volvemos al principio, es que hay un problema de fondo que es político y que se viene arrastrando. El punto más determinante fue la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del Frente de Todos cuando se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero también es cierto, Silvia, que venían insistiendo desde el Frente de Todos que era necesario que esta comunicación se dé. Antes de conocer que Silvina Batakis iba a ser la ministra de Economía, ya Eduardo Valdés, cercano al presidente Alberto Fernández, insistía en la necesidad de que haya una comunicación entre Cristina y el presidente. Pero, ¿y sabés que el mismo sábado, el día del discurso en Ensenada, Ale estaba ahí, fue el intendente de Berazategui, Musi, el que insistió de manera permanente sobre la posibilidad de un acuerdo más allá de las diferencias, pero advertía, hasta había algún que otro gesto de Cristina Fernández porque prácticamente los 10 minutos de discurso de Musi el sábado apuntaron a eso, a la necesidad de la unidad, y minutos después ocurría justamente la renuncia. Probablemente sea la mitad del vaso lleno Claro. de todo lo que atravesamos este fin de semana. Digo, atravesamos en términos políticos, pero también como argentinos con tanta expectativa que generaba todo este reacomodamiento. La renuncia de Martín Guzmán sería la mitad del vaso vacío, ¿no? ¿Por qué de esa manera, en el medio del discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, página aparte para analizar la concesión política también de Martín Guzmán, ¿no? ¿Por qué en ese momento y en ese contexto? Pero también es cierto que probablemente si esto no ocurría, este encuentro entre la vicepresidenta y Alberto Fernández se hubiera demorado o probablemente no se hubiera concretado. Absolutamente necesaria la lectura política, pero también absolutamente necesaria la mirada hacia la economía. La gente está esperando respuestas. Venimos de un Guzmán, un hombre con un profundo conocimiento académico, un hombre de papers, un hombre de consulta, un hombre cercano a Stiglitz, el premio Nobel de Economía, pero un hombre que piensa que la economía se arranca desde la macro para mejorar la microeconomía, que es el bolsillo de la gente. Es una mirada muy distinta a la que tiene Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Que primero tiene que solucionarse el tema del día a día, ¿no? También la macro, pero el día a día. En el día a día, ¿qué puede ofrecer Batakis? ¿Cuáles serían las urgencias? ¿A dónde tendría que apuntar la nueva ministra? Sí, porque efectivamente ayer a la noche uno consultaba y había como mucho alivio dentro del gobierno, como, uy, bueno, ya hay ministra de Economía, ministra, ya hay alguien en el ministerio en un país como Argentina que no podría ni estar ni 5 minutos sin ministro y estuvo más de 24 horas. Así es. Pero efectivamente, más allá de ese alivio de ayer a la noche, lo cierto es que ya hoy hay muchísimas urgencias que atender. Las más urgentes, te diría, primero la inflación. Vamos a conocer no esta semana, sino la semana que viene, el dato de junio. Efectivamente no bajó la inflación, tal como se preveía, sigue en torno al 5%. Otro tema urgente, ¿qué va a pasar con el dólar hoy? Lo que uno veía en los mercados que operan las 24 horas es que ya había subido mucho el dólar cripto. El dólar cripto, que es el único que cotiza 24 horas, pero que había tocado picos de 300. Así que vamos a ver qué pasa hoy con el dólar paralelo y con los financieros. Flor, te hago una consulta. Mucho se habló ayer sobre la posibilidad de un feriado financiero el día de hoy, teniendo en cuenta, más allá de lo que pasa en Estados Unidos, con el día, digamos, feriado en Estados Unidos por lo que implica la independencia estadounidense. ¿Qué pasaba? ¿Quién define y, en todo caso, cuánto tiempo queda para poder definir un feriado financiero en la Argentina? No, efectivamente no va a haber ningún tipo de feriado, no va a haber feriado cambiario, bancario, no va a haber nada de eso. Sí es cierto que ayer por la tarde, ya tipo 7, 8 de la noche, que no había novedades, uno preguntaba en el Banco Central y lo que te decían es, para que haya un feriado cambiario, lo que tiene que ocurrir es primero que mañana lunes no sepamos quién es el ministro de Economía. Eso ya está. Eso ya está, se sabe. Pero después te decían, ¿qué pasa si asume el ministro a la noche y te dice, necesito ese feriado cambiario? Bueno, si levantaba el teléfono y llamaba a Miguel Ángel Pese, presidente del Banco Central, efectivamente se lo iban a conceder. Pero para pasar en limpio, hoy no va a haber nada de eso. A ver, Flor, ¿qué puede hacer Batakis distinto de lo que hizo Guzmán para
para atacar, para bajar, para choquear a la inflación. Sí, y la respuesta ahí te digo que no es economía, sino es política. Lo que puede hacer Batakis es primero tener la confianza de todo en el equipo económico. Martín Guzmán no tenía confianza de Cristina. Martín Guzmán podía decirle a Cristina 2 más 2 es 4 y Cristina no le creía, no había confianza, estaba rota esa confianza. ¿Todo por energía? A ver, ¿todo comenzó por energía o viene de antes? Digamos, por las diferencias que había dentro del seno de la Secretaría de Energía y que de una u otra manera también habían trabado algunas medidas dentro de lo que tenía como política energética el propio Guzmán. Sí, comenzó con la energía, pero te digo que el detonante fue el acuerdo con el FMI. Claro. Ahí había muchas diferencias y lo que dicen más del sector de la vicepresidenta es que Guzmán no le llevó toda la información necesaria de la negociación. Entonces, si bien, digamos, no sé qué medidas tan distintas. Primero, Batakis por ahora no tiene ni siquiera equipo económico como para que podamos esperar a ver qué medidas se viene, pero no sé qué tan distinto se puede hacer en el marco de que hay un acuerdo con el FMI. Digamos, Ese acuerdo se mantiene. El acuerdo se mantiene, sigue. en principio, digo, nadie está esperando que eso se renegocie porque eso lleva muchísimo tiempo, si bien hay algunos sectores que ya hablan de renegociar, son sectores minoritarios dentro de la coalición, pero está como encorsetado ya en ese programa y por eso decía que el tema es más político, de confianza y respaldo sobre todo de lo que haga un ministro de parte de los demás del Frente de Todos. Bueno, Bien. a ver, Vero, estaba pensando, ¿no? Ojalá que le vaya muy bien a Batakis, ¿no? Necesitamos que le vaya muy bien. En la provincia de Batakis, Buenos ¿no? Aires hizo una muy buena gestión cuando Scioli era gobernador, y lo cito a Scioli porque fue la última incorporación, y no es casualidad, al Gabinete Nacional en reemplazo de Matías Culfas. Digo, cuando hablamos de funcionarios que no funcionan, Sí. es la referencia de Cristina Fernández de Kirchner. 2 de esos funcionarios que, según la vicepresidenta, no funcionan, ya no están en Pero el gabinete. déjame que te Matías pregunte. Culfas Sí. y el propio Martín Guzmán. Sí. Y un paréntesis, A ver. hay que ver qué pasa con Claudio Moroni, el ministro de Bueno, Trabajo. hoy la CGT Lo va a salir a linkeamos, respaldar, claro, claro. con la reunión de la CGT por la tarde. Déjame que te pregunte ¿no? Porque decía, ojalá que le vaya bien a Batakis. Todos queremos que le vaya bien a Batakis porque le va a ir bien al país, nos va a ir bien a nosotros, le va a ir bien a todo el mundo. Pero qué dilema para el presidente, ¿no? Porque si le va bien a la economía con un cambio de nombre que está más cercano a la vicepresidenta de la Nación. Ahí no, yo pondría algunas dudas sobre si está está cercana a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Mucha confianza Sí, de Guado de Pedro, es de ¿no? mucha confianza de esta gestión, pero sí. tiene antecedentes sobrados, Silvina Batakis, Sí. y antecedentes sobrados políticos también. Digo, probablemente en la agenda aparezca ahora porque es ministra de Economía, pero tiene experiencia de gestión y experiencia política y es profundamente peronista. Digo, ella se define de esa manera, y en este sentido lo que hay que decir es, sí, es cierto, tiene la confianza de la vicepresidencia a instancias de Guado de Pedro, porque es la secretaria de provincias, también tiene el respaldo de los gobernadores, porque en estos 2 años y medio ha entablado un contacto muy regular con los gobernadores, y además hay que decir que tuvo un rol protagónico en el diferendo del gobierno nacional con la ciudad de Buenos Aires por la exactamente. coparticipación, y fue ella en representación Exactamente, del gobierno exactamente. ante la Corte Suprema. Vemos quién es justamente Silvina Batakis en esta referencia. Bueno, la ministra de Economía de la Nación asumirá ya en las próximas horas. Es la segunda mujer en ocupar el Sí. cargo. Bueno, doctorado en Desarrollo Económico de la Universidad de Quilmes. Es experta en finanzas, máster de la Universidad de York, Nueva York. Bueno, secretaria de provincia del Ministerio del Interior entre 2019 y la actualidad. Y tenemos una placa más para seguir repasando quién es la nueva ministra. Ha sido también, bueno, secretaria, decíamos recién, de provincias dentro del Ministerio del Interior. Hasta ahora jugó un rol importante para acordar el nuevo consenso fiscal. Hacía recién Vero referencia a lo que ha sido su participación en el marco de disputa o debate o polémica con la Ciudad de Buenos Aires respecto a la coparticipación. Bueno, y el último punto, ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, ahí la conocimos entre 2011 y 2015, y lo que no dice la placa que es profunda hincha de Boca. Exactamente, Y que iba solo a muy la hincha de cancha, Boca. iba Sí. solo a la cancha. Ahí ya tenemos, Batakis, empezamos con las diferencias. Bueno, pero ¿cómo lo tomó el Mientras no gabinete? afecte- bueno. Bueno, es que el otro tema es todo el ruido que hubo durante el fin de semana, porque se hablaba de fusión de ministerios, De un megaministerio se llegó a hablar con un Massa encabezándolo, ¿no? Exactamente, de un superministerio. Se habló también durante el fin de semana de la posible fusión de producción con agricultura. Se habló también de un funcionario que podía ir a la embajada en Brasil. Todo este ruido que hubo durante el fin de semana, ¿se evapora con la designación de Silvina Batakis como ministra de Economía? No. ¿O hoy, en la reunión entre Alberto Fernández y la vicepresidenta, probablemente se hable de cómo se encara esta nueva etapa? Porque si hay algo que es claro, es que este fin de semana hubo un punto de inflexión en el Frente de Todos como espacio político,
político, pero también en la coalición Pero de vos gobierno. hablabas de repercusiones. A ver, a través de las redes sociales, que parece ser la forma claramente en la que Así renunció, ¿no? Así renunció Claro, Guzmán, bueno, ¿no? Lo cierto es que no solamente la renuncia de Guzmán, las redes sociales han sido hasta ahora gran parte de la comunicación del gobierno. Bueno, el Podemos anuncio de discutir otro Silvina día, Batakis claro. como ministra también a través de Twitter. Por eso, a ver, algunas ministras, Vero, recorremos con vos, con Ale y también con Flor, lo que han señalado tras la confirmación de Batakis como ministra. Eli Gómez Alcorta, que es la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad. Felicitaciones, compañera. Enorme alegría de trabajar juntas por una Argentina más justa y con más oportunidades para todos. Bueno, ahí lo tenemos al ministro de Hábitat, Jorge Ferraresi, un hombre muy cercano a la vicepresidenta de la Nación. Felicitaciones, compañera. Sabemos de tu capacidad, compromiso para asumir todos los desafíos de la gestión económica. Muchas gracias por tu trabajo, compañero Martín Guzmán. Entre todos seguiremos poniendo a la Argentina de pie, bueno, buscando consenso, ¿no? En un ratito vamos a estar escuchando al jefe de gabinete Juan Mansur, que se sumó ayer por la tarde a las reuniones en la Quinta de Olivos, pero que de esta manera se manifestaba sobre la designación de Batakis. Celebro la designación como ministra de Economía de Batakis. El gobierno suma a una especialista que realizó una exitosa gestión en la provincia de Buenos Aires. Además de su gran capacidad y reconocido compromiso, conoce de cerca las problemáticas provinciales y regionales. En el rum de la política lo daban ayer a Mansur en el Ministerio del Interior y a un Guado de Pedro en el Ministerio de Justicia. Bueno, veremos cómo sigue toda esta historia. Ricardo Quintela, recibo con gran alegría y emoción la noticia de que Batakis será la nueva ministra de Economía. El gobernador de La Rioja, Quintela, quien en las próximas horas va a estar reuniéndose junto con la Liga del Norte. De eso vamos a estar hablando con Vero esta semana en Formosa, y será una reunión importantísima la de los gobernadores de la Liga del Norte en el marco de la designación. Una repercusión más dentro del oficialismo, claro está, la de Daniel Scioli, una persona de gran calidad humana y amplia formación profesional, una trabajadora incansable con gran sentido de la responsabilidad y destacada experiencia. Fue el primero, Daniel Scioli, en destacar la designación de Batakis al frente del Ministerio de Economía. Sería simplificar, decir que Daniel Scioli fue el jefe político de Batakis durante... ¿Hasta cuándo? Ya sigue siendo el jefe político. Hasta 2015 integró su gabinete en la provincia de Buenos Aires. Bueno, él la llevó a la política grande, ¿no? Claro, sí, bueno, de todos modos, Silvina Batakis es militante desde hace muchísimos años. Sí, claro, sí, ingresa a la gestión, si se quiere. La provincia de Buenos Aires es un país, digo, es 17 millones de habitantes. Digo, a nadie puede decir que Silvina Batakis no tiene experiencia de gestión. Te lo pregunto, digo, porque hasta qué punto el ingreso de Batakis al gabinete nacional como ministra no tendrá ahí la injerencia de Daniel Scioli en las negociaciones del día de ayer. Bueno, ¿no? sí, de hecho la propuesta de Silvina Batakis como ministra de Economía parte de Miguel Pese, del presidente del Banco Central, que ayer también se hablaba de su posible alejamiento, pero sin embargo, bueno, aparece la propuesta de Silvina Batakis y además es el propio Daniel Scioli quien se comunica con Silvina Batakis para decirle que, bueno, que hay una posibilidad entonces cierta, concreta, de que sea la ministra de Economía. A ver, lo nombró Vero a Pese. ¿Pese sigue como Sí, así presidente del es. Banco A Central? esta hora la información es que el presidente del Banco Central sigue en su cargo, tanto presidente Miguel Ángel Pese como su vice Sergio Goyenechen es el vice del Banco Central. No solemos hablar de él, pero es un economista que estuvo en el armado de la campaña de Daniel Scioli 2015. Es decir, mira. una persona que conoce a Silvina Batakis, pero lo cierto es que ya ayer a la noche, cerca de Pese, hablaban muy bien de Batakis, lo que decían es que se mantiene en el cargo. ¿Por qué tanta importancia le damos a esto? Primero, los mercados quieren saber quién va a ser el presidente del Banco Central, pero sobre todo que si había un cambio en el Ministerio de Economía por parte de, por ejemplo, Sergio Massa encabezando, iba a venir con un cambio generalizado. O sea, si Massa desembarcaba en el gabinete, ya sea jefe de gabinete, superministro, lo que sea, iba a haber cambios de todo tipo. Esos fueron los tires y aflojes, ¿no? Entonces, porque Massa estuvo reunido varias veces durante el domingo en la Quinta de Olivos, y esto pudo haber sido claramente uno de esos tires y aflojes. Si Así entro yo, es. pongo toda mi gente. Sí, lo que cuentan cerca de él es que le ofrecieron jefatura de gabinete y Ministerio de Economía, pero lo que cree Sergio Massa, que para realizar un cambio, sobre todo de expectativas, no tanto, volvemos a lo mismo, no tanto de políticas, de políticas económicas, sino más de expectativas y generar confianza, Massa creía que había que hacer cambios en Banco Central, en AFIP, reunificar el gabinete, no tanto ministros tipo agricultura, trabajo, todos diferenciados, sino más bien reunificando. Esa era la idea de Massa, pero efectivamente no se llevó a cabo. Bueno, fíjate vos que cuando el día de ayer el nombre puesto era Massa como nuevo jefe de gabinete con superpoderes, el nombre
casi puesto para ocupar el Ministerio de Economía era el de Marco Lavagna. Sí, de hecho, primero se habló también de Manuel Álvarez Agis, Sí. que bueno, desde el principio de la gestión de Alberto Fernández se hablaba de Álvarez Agis como posible ministro de Economía. Él ya había negado esa posibilidad, que no estaba en su agenda profesional hacerse cargo de la cartera económica. Sí es cierto que durante toda la tarde, no solamente ayer había versiones, sino que circulaban gabinetes Completos. con nombre y apellido, exactamente. También pondría el acento en el rol de los gobernadores, porque no es casualidad que Silvina Batakis sea, hasta ayer, haya sido la secretaria de provincias del Ministerio del Interior, su vínculo con Guado de Pedro, pero por otro lado la relación que ha mantenido durante estos 2 años y medio, precisamente con los gobernadores. Bueno, dicen que la Liga de los Gobernadores ayer tuvo varias idas y vueltas en función de no haber sido consultados durante las últimas horas, lo mismo que la CGT, ¿no? Pero el jefe de gabinete... Así es, al ingresar a Casa de Gobierno hace instantes, segunditos nada más. Quiero decirle que hoy asume la nueva ministra de Economía de la Nación, Silvina Batakis. Es una mujer a quien conozco hace mucho tiempo, una economista de excelencia, con una gran experiencia, que ha tenido enormes responsabilidades a lo largo de toda su vida profesional y bueno, y obviamente hoy probablemente en el transcurso de la tarde, vamos a ver si se completa la documentación técnica, estaría haciéndose cargo del área de economía. Así que bueno, creo que esto tiene que ver con la dinámica propia del gobierno y de la gestión luego de la partida del ministro Guzmán, ¿no? Doctor, ¿qué pasó con la jefatura de gabinete? Doctor, ¿se va a esperar otro cambio más, doctor Manzoro? Por ahora el presidente no ha tomado esa decisión. Cada uno de los ministros responsables de las carteras sigue cada uno en su área de trabajo. Yo en el día de ayer he tomado contacto en el transcurso de la tarde con varios de ellos y en el transcurso de la mañana sigo teniendo reuniones, pero básicamente vinculado a lo que tiene que ver con lo que es la gestión, ¿no? Así que, bueno, eso ya depende del presidente de la Nación, así que en ese sentido... Sí. Doctor, se habló en un momento de una posible incorporación de Sergio Massa al Gabinete Nacional. ¿Qué pasó con eso? Bueno, Sergio, primero ustedes saben que es un hombre de una larga trayectoria política, en lo personal es un amigo, Sergio Massa, y obviamente hoy cumple una tarea muy importante a cargo nada más y nada menos que de la presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación, ¿no? Así que bueno, yo entiendo que él va a seguir colaborando como lo viene haciendo hasta ahora con mucho esfuerzo desde el lugar de la presidencia de la Cámara de Diputados. Ministro, ganó la vicepresidenta con esta designación de Batakis, teniendo en cuenta que ayer se imponía un lineamiento que estaba vinculado a Sergio Massa y finalmente se nombró una ministra vinculada a la vicepresidenta. No, ustedes saben, y es de público conocimiento, hubo un diálogo entre el presidente de la Nación y la vicepresidenta. Y bueno, yo no lo escuché a ese diálogo, fue un diálogo extenso, pero bueno, este nombre de Silvina Batakis, yo hablé con todos los gobernadores, hablé con muchos referentes de nuestro espacio político y la aceptación es unánime, ¿no? Doctor,